Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo, con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial DC Broker Grupo Empresarial. Como siempre, temas candentes de innovación, de empresa, de emprendimiento, impacto de la reforma tributaria en los negocios y las empresas del país. Dándole paso a nuestra primera sección, Empresarios de Colombia. Impacto de la reforma tributaria para negocios y empresas, nada más y nada menos que con la senadora Paola Holguín. Paola, bienvenido a tu programa Inteligencia Empresarial. Muchas gracias, doctor Julio, y un saludo a todos los televidentes. Primero que todo, Paola, me gustaría que le diéramos un contexto a la entrevista basados en los pilares de la economía sostenible. Vamos a hacer un análisis de cómo impacta estos cambios del nuevo gobierno que está anticipando, precisamente para tocar tres pilares: la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Pero antes de entrar en eso, desde tu punto de vista, ¿cómo definimos la economía sostenible, Paola? Bueno, nosotros cuando hablamos de economía sostenible estamos hablando de una economía que tiene una preocupación por la superación de la pobreza y la generación de crecimiento en armonía con el medio ambiente. Es responsable en el tema social, es responsable en el tema ambiental y con todos los que intervienen en las empresas. Trata de hacer un uso razonable de los bienes, de los recursos naturales y también compensa el medio ambiente. Y ahí eso va a ser muy interesante porque a veces yo diría que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y eso se ve mucho con esta reforma tributaria y el impacto que va a tener en todos esos ámbitos. El engaño total del demonio, decía por ahí mi abuelita cuando estaba en vida. Pero hay algo que realmente yo sí quiero que los televidentes tengan claro. Exactamente, esta reforma tributaria, para mí, desde mi punto de vista, tiene un impacto netamente social. Hablemos de esa parte. ¿Cómo impactan estos cambios a la parte social? A nosotros, que somos los que sacamos la plática para pagar esa reforma. Lo que pasa es que yo he dicho que esta es la reforma de la contradicción, de la incoherencia. ¿Por qué lo he dicho? Porque ellos dicen que quieren una reforma que ayude a las empresas, que ayude a mejorar la economía, que ayude a mejorar la situación de los colombianos. Y hace todo lo contrario. Espanta la inversión, golpea el bolsillo de la gente, de las clases populares, de la clase media. Y aquí uno tiene que entender que el sistema económico es como un ecosistema donde lo que uno toca en un lado termina afectando al otro. Paola, te voy a dar un dato cuando tú dices que toca a las personas de clase media. Según el Registro Único de Empresas, tenemos que en Colombia hay un total de 1.629 empresas. Eso está sacado del Registro Único Empresarial, de las cuales las microempresas, que ocupan un 91.8%, son 1.496. Las medianas ocupan un 6% con 99.000 empresas y solamente el 2% son las grandes empresas. Entonces, le están metiendo la mano, vulgarmente, con todo el respeto de la audiencia, le están metiendo la mano a los que más producen, o sea, a la clase media, a la clase baja. Aquí hay una cosa clara y es Colombia es un país de micro, pequeños empresarios, básicamente. Está demostrado. Básicamente, con esta reforma uno encuentra varios problemas. Uno, que golpea duramente a las empresas y a los socios. Es más, cuando se acumula lo que tiene que pagar el socio y la empresa, quedaríamos con el país con más alta tributación en el mundo. Tal cual. Otra cosa grave es que empieza a golpear específicamente ciertos sectores. Nosotros tratamos de incentivar el turismo, que es tan importante, con una serie de deducciones, la industria creativa, todo eso desaparece. Todos esos beneficios. Todos esos beneficios desaparecen. Yo también quiero hacer claridad con una cosa. Hoy estamos analizando el texto radicado. Tal cual. Otro va a ser el texto que se vote y otro el texto que salga. Pero como está hoy, inviable. Es inviable. Primero, hay sectores que terminan no siendo posibles con esta reforma. Por ejemplo, el sector minero energético.
Y hay gente que dice, no, qué bueno que se acabe la minería, que se acaben los hidrocarburos. Pues yo les tengo varias noticias. La primera es que sin minería no puede haber transición energética. Tal cual. Las nuevas energías, las energías limpias, necesitan minerales. Lo segundo es, en Colombia, el desarrollo de los municipios depende mucho de las regalías del sector minero energético. Me corriges, Paola, creo que ustedes que manejan mejor esas cifras, señores congresistas, el 12.5% de las ayudas sociales vienen de por acá, de las regalías del petróleo. De las regalías. Es que de hecho en el 51% de los municipios que reciben regalías mejoró el índice de necesidades básicas insatisfechas. Adicionalmente, más o menos el 40% de las exportaciones son sector minero energético, sin contar el número de empleos directos e indirectos que genera. Y eso también tiene una consecuencia muy delicada y es que pone en riesgo la seguridad energética del país. ¿Por qué? Por el tema de los hidrocarburos, por el tema del petróleo. A nosotros y del gas, a nosotros nos dice la ministra, no, es que podemos importar gas de Venezuela. Yo le cuento, incoherencia, si tenemos recursos de mineroenergéticos propios de nuestra tierra, ¿yo por qué tengo que ir a comprar otro lado? ¿Y por qué me van a cerrar a mí? Y para comprar otro, no entiendo realmente. Aquí hay varias cosas. La primera es uno debería aprender en cabeza ajena. Y es lo que está viviendo hoy Europa. A Europa la pusieron a depender energéticamente de Rusia. Rusia hoy cierra la llave y crea una gran crisis energética que tiene a países como Alemania a punto de prender leña para pasar el invierno. Tal cual. Aquí quieren lo mismo, quieren que nosotros, a pesar de tener el recurso, dependamos energéticamente de Venezuela con varios agravantes. El primero, en la época del expresidente Uribe nosotros construimos un gasoducto y había un compromiso. Nosotros enviábamos gas y después de como 4 años ellos nos enviaban gas a nosotros. Nosotros muy juiciosos enviamos nuestro gas cuando Venezuela nos tenía que enviar, no envió. ¿Qué nos hace creer que esta vez va a cumplir? Y yo les pongo el ejemplo más duro. Hoy una familia de estrato 1 y 2 paga 30.000 pesos por su cuenta de gas. Si nos toca importar el gas, se quintuplica el costo. Entonces, la familia que hoy paga 30.000 pasa a pagar 150.000 de gas. Te voy a interrumpir un segundo para darle espacio a unos cortes comerciales, pero vamos a quedar con este tema. De 30.000 a 150.000 sí, la facturita de gas, si yo la traigo de donde la traiga. En estos momentos nos están proponiendo que la traigamos de Venezuela. No te muevas, ya continuamos. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, hablando precisamente del impacto que la reforma tributaria va a tener en los negocios y las empresas. Vamos a dar espacio a nuestra sección Impacto Económico. Precisamente, Paola, lo estábamos hablando, ¿cuál sería ese impacto económico financiero que estas reformas, lo estábamos hablando precisamente de la facturita del gas, va a tener para los negocios y para las empresas? Ya habíamos hablado de la parte social y estábamos tocando ese tema, pero ¿cómo lo ves para los negocios y las empresas? Aquí hay varias cosas graves. La primera es que le quita competitividad al país para atraer inversión por el alto costo impositivo. Ya no seríamos atractivos. No, no es atractivo. Uno tiene que pensar de manera global. Un ciudadano tiene un dinero para invertir. Hoy el mundo globalizado te permite invertir en cualquier parte del mundo. Uno donde invierte, donde tenga más seguridad y donde además tenga más margen de ganancia, no en el país que te castigue más con impuestos. Entonces, eso tiene una consecuencia. Si dejamos de ser atractivos para la inversión, que es la que genera empleo, desincentivamos la generación de empleo, que eso impacta directamente a los colombianos. Tenemos otro problema, y es que está demostrado que entre más alto es el impuesto, más grande es la evasión y la elusión. Entonces, y yo les voy a dar un ejemplo práctico. Aquí teníamos un impuesto muy alto a la ganancia ocasional. Creo que fue en 2012 más o menos, se bajó al 10%. Y con eso se multiplicó por 500 el recaudo. Esa cifra la dio Brook McMaster, el director de la ANDI. Entonces,
Si usted logra facilitar la manera en que la gente tiene que tributar, si pone tarifas mucho más bajas, a la gente le gusta ser formal. Es que no es bueno uno tener a la DIAN persiguiéndolo. Yo pienso pero que si es la son manera, tan altos, la no hay manera para incentivo. legalizar la gente. Exactamente, o sea, eso desincentiva la formalización, eso incentiva la evasión y la elusión. Quita el miedo tributario. Eso, sí, y eso hace a la gente, eso hace al país poco competitivo. Pero mire, la primera reflexión que yo le quisiera hacer al gobierno, el primer mensaje que yo le quisiera enviar es: ¿para qué están haciendo la tributaria en este momento? Estamos a puertas de una posible recesión en muchos países que son socios claves económicamente de Colombia. Estamos lo están saliendo, diciendo. claro, estamos saliendo de la pandemia y sin embargo, gracias a la tributaria anterior que apenas se está implementando, el recaudo ha aumentado de manera ostensible. El propio director de la DIAN de este gobierno dijo que en agosto el recaudo era 4 billones por encima de lo esperado. Y la otra cosa es, ¿por qué no nos dicen para qué es la plata? O sea, empezaron en 70 billones, bajaron a 50, hoy están en 25. Los colombianos tenemos derecho a saber esa plata para qué. Porque cuando uno escucha a Ocampo dice es para inversión social y para el tema de endeudamiento, pero uno oye a Prada y dice eso es para comprar tierra, y finalmente están metiendo una tributaria sin siquiera haber aprobado presupuesto. Y llama la atención que la tributaria sea para aumentar recaudo y en presupuesto estén recortando y recortando. Por ejemplo, 800.000 millones en el sector defensa, más de 3 billones en el sector salud. Entonces hay una gran contradicción, y yo también le quiero decir algo al gobierno. Cuando se mandan estos mensajes tan duros de la tributaria, de una posible reforma pensional, de una reforma laboral, eso hace que se frene la inversión, porque eso genera demasiada incertidumbre en Frena los la empresarios. dinámica de la economía que traíamos también. Así es. Yo quiero hacerte ahí, pues acotarte algo, y es precisamente que si nosotros no cuidamos lo que tenemos, perdemos las libertades que ya habíamos logrado poder tener en nuestras manos. Pero hay algo muy importante. Están haciendo cambios de reforma tributaria, reforma pensional, reforma a la educación, reforma a las fuerzas militares. Con todo el respeto, yo miro el tema de cifras. Les quitan 800.000 millones de pesos a las fuerzas militares y resulta, pasa y acontece que vamos a premiar, con todo el respeto, todas las personas tienen una segunda oportunidad en esta vida, pero a premiar delincuentes, pues que yo no comparto, Paola. ¿Sí? Yo no comparto el tema de la delincuencia, pues primero que todo porque respeto las instituciones, somos respetuosos de las instituciones, de la policía que tanto nos apoya, que tanto nos cuida, del ejército, pero tampoco, señores, yo pienso que debe haber un equilibrio social, sí, pero con justicia. Hay varias reflexiones que tenemos que hacer. La primera, en un debate al ministro de Defensa, yo le preguntaba dónde va a ser esa reducción. Porque más o menos el 80% del presupuesto en seguridad y defensa en Colombia es inflexible, es totalmente rígido porque son recursos que van para el sistema de salud, para la asignación de retiro y para los salarios de quienes están dentro de las fuerzas. Fuera de eso, nosotros hoy tenemos unas amenazas que están ahí, es que aquí no se ha acabado ni el narcotráfico, ni la minería ilegal, ni todos los problemas, y tenemos unos temas de seguridad urbana muy complejos. Y uno dice, ¿por qué con todo esto que tenemos reduces presupuesto? Tenemos un problema adicional. Toda la flota de Cafir tiene que salir en el 2023. Ya no se puede repotenciar, ya no se pueden usar porque Israel dejó de producir Cafir en 1986. Entonces, había aparte del presupuesto en seguridad y defensa, iba para el fortalecimiento del sistema de defensa nacional, para el fortalecimiento de la flota aérea, porque vamos a perder gran parte de ese poder. Uno no entiende, ahí hay una contradicción, además porque al ciudadano hay que garantizarle seguridad, y uno no entiende por qué cuando tenemos estas dificultades hay un recorte de presupuesto. Entonces uno en muchas cosas ve que hay una gran contradicción, y con la tributaria pasa lo mismo. Mire, mucha gente dice, muy bien que pongan impuesto al plástico de un solo uso, pero la gente no piensa que finalmente
el sobrecosto va al consumidor final. Y a uno Siempre el quesito, la leche, pues, se la venden en bolsa. El grano yogur. se lo venden en bolsa. Entonces, eso finalmente termina también impactando el tema inflacionario y el costo de vida del ciudadano. Y yo ahí también quiero llamar al gobierno, a los colombianos, a otra reflexión. Y es, proteger el medio ambiente, sí. Sostenibilidad, sí, con sensatez. Cuando nosotros debatimos el tema de plásticos de un solo uso, decíamos, es que uno no puede satanizar un sector o un producto. Tenemos que mejorar el destino final. Yo estuve en Suecia, porque Suecia es uno de los países que es un gran ejemplo en economía circular. En Suecia la clasificación es muy básica de residuos sólidos y convierten el residuo sólido en energía. De hecho, usan tanto residuo sólido que ya ellos no tienen suficiente y compran basura, por llamarlo de alguna manera, para poder producir energía. Entonces yo les decía, ¿por qué no pensamos mejor en una ley que promueva un cierre financiero para convertir el residuo sólido en energía? Pero a veces nos vamos por la fácil de satanizar, de prohibir, cuando yo creo que hay unas formas de ser amigables podemos hacer diferentes. Empresa con unas mejores prácticas, cuidando a quien nos da el trabajo, que es el medio ambiente. No te muevas, ya regresamos en Inteligencia Empresarial. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, donde quiero dar espacio a nuestra sesión Hablemos de Política Empresarial con la senadora Paola Holguín. ¿Con quién mejor hablar de política empresarial si no es con nuestra senadora Paola Holguín? Paola, el segmento anterior estábamos terminando de tocar el tema ambiental y precisamente si nosotros no cuidamos la casa donde trabajamos y destruimos la casa donde trabajamos después. Así es, y yo creo que en eso Colombia es un país que es ejemplo en el mundo. Nosotros somos un país que porcentualmente no somos grandes productores de gases de efecto invernadero. Sin embargo, somos un país con una gran responsabilidad que viene trabajando temas de transición energética. ¿Qué hemos hecho? Nosotros, por ejemplo, sacamos la Ley de Transición Energética que genera una serie de beneficios económicos buscando el uso de energías y la promoción de energías alternativas. Nuestra también es la Ley de Hidrógeno Verde e Hidrógeno Azul, que es una fuente limpia de energía. Y con el representante Juan Espinal y otros congresistas acabamos de radicar un proyecto de ley para declarar el gas energía verde como lo han hecho en Europa. Porque el gas no emite ese material, esas partículas que le hacen daño al organismo y es una forma de garantizar sostenibilidad energética. Entonces, yo creo que hay maneras. La llamita azul es la peligrosa. Exactamente, pero no satanice el gas. No satanice el gas. Mejores prácticas para desarrollarlo. Y por ejemplo, uno ve que en todos los sectores cada vez nosotros tenemos un compromiso con carbono neutralidad. Y uno ve que en Colombia cada vez las empresas hacen más esfuerzos mirando esa carbono neutralidad. Uno ve que cada vez hay más empresas con un compromiso con un uso racional, por ejemplo, del agua, con compensaciones ambientales. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer no es satanizar sectores, acabar sectores a punta de impuestos, presionar, sino más bien lo contrario, generar incentivos y promover que todos vayamos hacia esta transición energética sin poner en riesgo la seguridad energética del país. Lo que ya tenemos y para dónde nos van a llevar con esta transición energética bastante confusa que realmente no han podido decir qué es. Pero además es muy chistoso porque alguna vez en un foro sobre el tema energético, yo escuché a alguien decir que Colombia no debería hablar de transición energética porque eso implica que usted va de una producción sucia a una limpia y Colombia es un país con una energía limpia, con una matriz energética limpia, porque gran porcentaje de nuestra energía es de hidroeléctricas y esa es energía limpia. Entonces, nosotros a esa matriz que es limpia le estamos agregando cosas muy bonitas, que es producción de energía
eólica, solar, ahora están haciéndose pilotos de hidrógeno verde, hidrógeno azul, estamos haciendo esfuerzos de carbono neutralidad. Entonces uno ve que este es un país muy comprometido con el tema ambiental. Lo que uno no puede decir si al extremo, donde llevarnos donde no estamos. Exacto, donde uno termina poniendo en riesgo el desarrollo integral del país. Es que tiene que ser integral. No puede ser, hay que tener equilibrio, mejor dicho, hay que tener equilibrio. Pao, te hago una pregunta. Como senadora de la República, que siempre has estado ahí cuidándonos los intereses de los colombianos, ¿qué políticas has desarrollado, estás desarrollando y vas a presentar en pro de la economía sostenible que tanto nos gusta, Pao? Muchas cosas. Nosotros dentro del partido hemos logrado promover muchas políticas en favor del sector empresarial. Por ejemplo, nosotros apoyamos y ayudamos con el subsidio que en su momento por el COVID se le dio a las empresas para que no despidieran a los trabajadores. Como les decía, subsidio a la nómina. Subsidio a la nómina, que funcionó de manera muy bonita. Nosotros hemos trabajado, es toda la política y el desarrollo de transición energética. Como les contaba ahora, la política de hidrógeno verde e hidrógeno azul. Nosotros hemos logrado promover, y en eso ha tenido un liderazgo increíble la senadora Paloma Valencia, por ejemplo, todo el tema del apoyo a los trapiches, a los pequeños paneleros. Sí, señora. Y ahí se ha hecho un trabajo para que ellos, por ejemplo, puedan producir alcoholes, licores, que tienen un gran mercado. También unos beneficios, por ejemplo, para el tema cafetero. Y en estos días vamos a presentar otro proyecto de ley para crear el Fondo de Cafés Especiales. Que ese es un tema bien importante en el que Colombia viene avanzando de manera fundamental. Antioquia ha sido un ejemplo en ese tema de desarrollo de cafés especiales. Así es. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos pensando en leyes, en cosas que nos ayuden a mejorar. Hay otro que no es directamente empresarial, pero sí es medioambiental. Muy lindo. Lo radicamos la semana pasada. Cuéntanos de eso. Es para que los zoológicos, los parques temáticos y de exhibición animales pasen a ser parques de la conservación. ¡Qué bien! Eso apunta directamente a la protección de la fauna silvestre en Colombia. ¡Qué lindo! Porque mire, hay animalitos que lamentablemente los tienen en condiciones en el tráfico de fauna silvestre que ya no pueden regresar a su entorno. Entonces nosotros lo que queremos asegurar es que esos animalitos puedan tener un lugar de protección en los centros de la conservación. El primer parque de la conservación en Colombia, tienen que ir a conocerlo, es el de Medellín, sí, así que es. antes era el Zoológico Santa Fe. Allí ustedes pueden ver cómo se brinda una protección especial y nosotros con ellos y con varios académicos, con el liderazgo de ellos, logramos sacar una ley para que todos los zoológicos, los parques temáticos y exhibición de animales pasen a ser estos parques de la conservación. Creo que cuando colocas en el Waze, te aparece así, Parque de la Conservación. Sí, entonces, es que ya es así, es el primero en Colombia y es un ejemplo muy bonito que nosotros lo que queremos es que se replique en todo el país. Así es. Siempre nos queda tela por cortar. Contigo es un placer poder compartir set porque gracias a Dios tenemos temas en común que tratamos y lo importante es que llevemos ese mensaje claro, conciso, sin incertidumbre, sin generar cortinas de humo ni mucho menos. Lo que queremos es llevar un mensaje claro y conciso y precisamente quiero darte la oportunidad, Paola Holguín, senadora de la República, que le envíes un mensaje de tip empresarial para todas esas personas en economía sostenible que quieren sacar su negocio adelante y que tú has podido manejar este tipo de economía desde tu profesión, desde el Senado, desde emprendimiento femenino que manejas también como mujer. Cuéntanos qué le podemos llevar a nuestros televidentes. Yo creo que el primer mensaje, porque estamos en una situación de gran incertidumbre, el primer mensaje que yo le quiero enviar a los empresarios de Colombia, a los grandes, los medianos, a los pequeñitos, que son la inmensa mayoría, es sigamos luchando. No nos dejemos atormentar. Muchos de esos anuncios seguramente no van a hacerse realidad. La reforma tributaria como está hoy no solo es innecesaria, sino que es muy nociva. Pero créanme que del Congreso va a salir un texto diferente, que todos estamos luchando para que no se afecte de manera tan gravosa al empresariado. Dos,
que siempre se puede lograr una armonía entre el crecimiento económico, el desarrollo social y ambiental, que es posible, que el consumidor valora cada vez más a las empresas grandes, medianas o chiquiticas que hacen esfuerzos por temas que tienen que ver con el medio ambiente. Y por último, en Colombia nosotros tenemos una clase empresarial muy resiliente, que ha vencido todas las tormentas. Esta también la van a vencer. Vamos a salir de esta. Recuerda, señor empresario, cuando Dios manda, hasta el diablo hace caso. Inteligencia empresarial, no te lo pierdas.